La voz de la conciencia. Después de haber tratado en otras conferencias, o en muchas diría yo ya, lo que ocurre después de la muerte y lo que es el ego yo superior con sus diferentes cuerpos, lo que ocurre aquí en el mundo físico respecto a las experiencias para poder evolucionar y cómo se recoge el fruto de ellas después de la muerte en el purgatorio y en el cielo. Aunque hemos hablado mucho de ese espíritu, de ese ego, de ese yo superior, nunca o casi nunca lo he mencionado como que es labor de la conciencia. Por tanto, creo que es conveniente dejar un poco más claro también qué es eso que normalmente llamamos voz de la conciencia. Por lo general, la mayoría de las personas no admiten que por encima de nuestra mente concreta, de nuestra mente con la que razonamos, no admiten que haya un ser que pueda ser quien verdaderamente observe en nosotros mismos, sería autoobservarnos, ¿no? Pues no admitimos que haya un ser que observe, que piense. No lo admiten porque mucha gente piensa que nosotros somos la mente y tampoco es así. No admiten un ser que observe, que piense, que renazca, que siembre y que coseche, etcétera. Pero lo cierto es que es así. Cuando decimos que nos habla la voz de la conciencia, estamos hablando como de otra persona, pero como si estuviera más evolucionada que nosotros, y por tanto como si fuera más sabia. Y lo cierto es que, como ya he explicado muchas veces, así es. Y nosotros somos, en realidad, somos parte de ella. O somos su representación aquí en el mundo físico, su personalidad. Aquí en la Tierra somos un rayo suyo encarnado, un rayo suyo en forma de vida y conciencia que ha tomado un cuerpo físico durante un tiempo. Pero ese rayo en realidad pertenece a nosotros como yoes, como verdaderos yoes, como ese yo superior o ego que está en esos mundos espirituales. Y aunque nosotros no lo representamos exactamente y totalmente aquí, en realidad somos ese yo superior, esa consciencia distanciada durante un tiempo, durante la vida de nuestro auténtico y verdadero ser. Nosotros somos instinto, deseos, sentimientos, emociones y razonamiento. Pero ese otro yo, el verdadero ser superior a nosotros o nosotros en nuestro propio mundo, también se podría decir, se manifiesta en nosotros aquí como personalidad, se manifiesta como conciencia, voluntad, pensador, observador, se presenta como discernimiento, a veces como profecía y otras incluso al menos como poderes ajenos al hombre. Ese yo superior o ego del que estamos hablando es algo así como el representante del verdadero espíritu diferenciado en y por Dios. Aclaremos esto un poco porque hay mucha gente que no lo tiene claro. Los ocultistas, los que hemos profundizado en la filosofía oculta, sabemos que nuestro origen es Dios, que Dios nos diferenció de Él. Somos a imagen y semejanza suya, pero diferenciados de Él. Y en Él mismo. Por eso está escrito en la Biblia que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pues bien, esa mónada, ese verdadero espíritu en esencia, diferenciada por Dios, se manifiestan varios mundos por debajo del mundo de Dios como un triple espíritu. Triple porque Dios es triple, es triuno.
tiene tres poderes principalmente, tres formas de manifestación. Y nosotros también. Pero como nosotros tenemos que desarrollar todos esos poderes de Dios que tenemos latentes, entonces se manifiesta ese espíritu como un triple espíritu. Y ese triple espíritu es el que llamamos normalmente el ego, el yo superior, que es una individualidad en sí misma que está evolucionando gracias a nosotros aquí en la Tierra, que nos llamamos personalidad, gracias al hombre. Ese yo superior, ese ego, esa alma, es el resultado de las experiencias de la vida divina encarnada, o sea, cuando renace, en los mundos inferiores. Es el que recoge la quinta esencia de cada vida o cada renacimiento, gracias a lo cual el hombre tomará conciencia de él a la vez que él, ese ego, ese yo superior, se identifica cada vez más con el espíritu. Nosotros, con cada evolución, cada desarrollo, cada progreso, con cada resultado de las experiencias de cada vida, hacemos que este yo superior evolucione, se eleve en conciencia, desarrolle más poderes, etc. Lo que a su vez repercutirá sobre nuestra próxima vida como personalidad aquí en la Tierra. Y eso a su vez va haciendo que el verdadero espíritu, diferenciado por Dios, el espíritu uno, con sus tres manifestaciones, como he dicho, puesto que esa imagen y semejanza del Padre, esté desarrollando sus poderes latentes, que se van manifestando a su vez en el mundo del pensamiento, donde ese yo superior, ese ego, hace que renazca, hace los trabajos correspondientes para renacer, me refiero a trabajos principalmente a sus cuerpos, la creación de cuerpos, para renacer y experimentar. Y volvemos a lo mismo, la experiencia trae consigo un progreso, evolución, que llegan al yo superior, a ese triple espíritu, y que al final repercute en esa esencia divina, en ese espíritu verdadero triuno, diferenciado dentro de Dios y por Dios mismo. Por tanto, es un ser divino en su esencia, pero pendiente del desarrollo necesario que le haga tan puro y perfecto como para identificarse con Dios. O sea, para identificarse con Dios tiene que desarrollar todos sus poderes latentes que tiene, los poderes de Dios que tiene latentes, elevarse a través de todos los mundos superiores, experimentando y progresando a través de sus diferentes cuerpos. Mundo físico, mundo etérico, mundo de deseos, mundo del pensamiento, y así en periodo tras periodo, etapa tras etapa, llegaremos a nuestro origen. Su desarrollo depende de las experiencias que obtenga en sus cuerpos físicos y superiores a través de los mundos donde experimenta y desarrolla sus poderes latentes, pero normalmente se le identifica como pensamiento individual o como el pensador. Sin embargo, su situación está por encima de la mente concreta con la que razonamos. El ego está en las regiones superiores o abstractas del mundo del pensamiento, y por eso el hombre, la personalidad razonadora, anhela la unión con algo superior que, además de con nuestro Padre, también lo es con nuestro ego. El ser humano tiene la necesidad de progresar y por eso se esfuerza, por eso intenta obtener conocimiento y de desarrollar virtudes y cualidades aquí. Pero es que después de la muerte, después ya de recopilar todo el fruto de las experiencias y de tener un descanso, como aquí nuestras noches para descansar,
Allí, en el mundo del espíritu, despierta en un momento dado también porque desea volver a experimentar, necesita la experiencia para poder evolucionar. Tenemos esa inquietud, tanto a nivel personal como espiritual. Según se desarrollan los poderes del espíritu, más se vive la vida interna y más se anhela la verdadera unión espiritual. De ahí la oración y la aspiración del hombre que ya ha tenido algún vislumbre de lo que es la vida superior. La unión con Dios en cada uno de nosotros, o sea, con nuestro yo superior también, sería así, pues la unión con Dios es similar a la unión que debe conseguir el ego respecto al espíritu. O sea, ese yo superior que renace en cuerpos, pues ese ser tiene que unirse al verdadero espíritu, ese espíritu diferenciado que está junto, por decirlo así, junto a Dios. Pero nada de eso se conseguirá sin el esfuerzo, sacrificio, claro, y buena voluntad por parte nuestra. Nuestro deber de colaborar, de intentar facilitar ese desarrollo a nuestro verdadero yo, a nuestro espíritu. Lo que nosotros creemos que somos como verdaderos egos es una pequeñísima parte de lo que en realidad es el ego en su propio plano. Lo que ocurre es que aún no hemos desarrollado totalmente su conciencia en nosotros. Por eso decía que somos algo así como un rayo suyo. El yo superior, el ego, es una especie de rayo de ese espíritu, esencia, separada por Dios. Dios nos separa y nos pone justamente por debajo de su propio mundo. Pero ese espíritu está varios mundos por debajo aún, en forma de algo así, pues como una representación suya, como un rayo, ¿no? Y algo así podríamos decir también de que nosotros como personalidad, cuya vida y conciencia es la de ese yo superior, pues es un rayo, es una representación de él. Somos su representación. Aquí estamos experimentando como un yo inferior que a su vez existe gracias a ese yo superior, a ese ego en el mundo del pensamiento. Deberíamos actuar como ego sabiendo que cuando tengamos conciencia de él será como haber desarrollado el Cristo en nosotros mismos. Deberíamos actuar como que nuestra vida es su vida y como que lo que entendemos por conciencia es su conciencia y su voluntad. La meditación, la oración, la contemplación y la adoración, entre otros muchos ejercicios, pues hacen que la conciencia del ego se manifieste en el cerebro. Y eso es labor de la conciencia. Cuanto más progreso espiritual, gracias a nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro trabajo, etcétera, nuestro interés por lo espiritual, por lo elevado, por lo moral, bueno, pues eso va facilitando la comunicación entre ese yo superior y nosotros aquí como personalidad, o sea, la comunicación a través de la mente para que llegue al cerebro. Y eso sería lo que muchas veces llamamos labor de la conciencia. Es una tarea muy larga, posiblemente de varias vidas, pero progresivamente se va percibiendo su influencia porque con dichos ejercicios se va abriendo cada vez más el canal de comunicación y transferencia. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la labor de la conciencia pues es, como he dicho al principio, labor de alguien que está por ahí, que no tiene que ver nada con nosotros y cosas similares, ¿no? Y no, esa voz de la conciencia es ese yo superior, ese ego que somos nosotros en ese mundo del pensamiento. Nosotros aquí estamos conectados directamente con él, nuestra vida, nuestra conciencia es de él. Y hemos renacido simplemente para facilitar y para aumentar esa conexión y esos poderes que como espíritu tiene. El hombre basa sus acciones en su experiencia y en sus pensamientos.
Por eso se identifica plenamente con su forma de pensar y con sus deseos, sentimientos y emociones después de morir su cuerpo. Sin embargo, cuando alcanza las regiones superiores del mundo del pensamiento, o sea, donde está nuestro yo superior, nuestro ego, entonces ya no es ese hombre o personalidad, ya no somos esta personalidad que somos aquí. Somos la reencarnación del ego, el cual en los más atrasados no comprende aún el sentido de la evolución ni de su ser. Los más adelantados podemos, después de la muerte, podemos llegar allí. Bueno, podemos, los más adelantados pueden llegar allí, algunos de ellos siendo totalmente conscientes y ya llegan identificados como ese yo superior verdaderamente que son y que somos. Los más atrasados no. Los más atrasados no pasan del cielo. A partir de ahí ya, antes de pasar al mundo del pensamiento, ya incluso ya no recuerdan nada de su vida pasada. Los más adelantados pierden su personalidad muy pronto y los más atrasados, al contrario, los más adelantados son cada vez más conscientes de sus vidas y de su propio yo, o sea, se van haciendo cada vez más en conciencia ese yo superior, van siendo ellos mismos como yo superior, y los más atrasados pues olvidan, después de la muerte, olvidan su vida pasada rápidamente, su personalidad, e incluso entran en una especie de letargo en el mundo del pensamiento, donde ya no se acuerdan de nada y despiertan, bueno, pues sí, con el, por decirlo así, deseo, entre comillas, de volver a renacer para experimentar. En sentido general se dice que la voluntad representa al ego porque es una cualidad suya. Es la energía que el ego, como pensador que es, también, observador, pensador, etcétera, pues manifiesta hacia el exterior o mundo físico, creyendo a veces el hombre que es el mismo. Lo mismo que algunos piensan que ese ego, ese yo superior, es un ser extraño a nosotros, pues hay otros que piensan que somos nosotros mismos, como pensadores. Esta voluntad está determinada o condicionada por la razón, por las experiencias pasadas, por conclusiones, etc. Pero no hay que confundirla con los deseos, los que están condicionados desde fuera y dependen de los cuerpos inferiores, de la personalidad. El deseo es la energía del ego, también como pensador. La energía del ego dirigida hacia afuera, pero condicionado por los objetos. Por eso, cuanto más atrás en la evolución de la humanidad, el deseo dominaba a la razón, a la mente, y el ego apenas podía manifestarse. Actualmente hay una lucha en los que comenzamos a ver el verdadero sentido de la vida y deseamos terminar cuanto antes con los renacimientos. En el futuro, ese ego, ese yo superior, impondrá su voluntad sobre el cuerpo de deseos y entonces solo deseará lo que sabe que necesita para acelerar la unión con su propio espíritu, con su verdadero espíritu diferenciado por Dios. Para que algo exista, ha debido ser creado y debe tener un origen del cual nosotros por lo general no sabemos nada. Así, todo lo creado por el hombre, por ejemplo, pues ha tenido su origen en su mente. En eso sí tenemos idea, pero en lo demás no. El verdadero yo, el ego, crea la idea en su propio mundo, en las regiones superiores del mundo del pensamiento, que es las regiones del pensamiento llamadas abstractas. Entonces, este yo superior crea la idea
que se manifiesta como una forma de pensamiento. Cuando es idea, para nosotros es abstracto, porque nosotros no alcanzamos a esas regiones. Y sobre esa idea, bueno, formamos después, si fuéramos clarividentes, veríamos que se forma una forma de lo que trata la idea. Si la idea es de hacer una máquina, un aparato, pues esa idea va tomando forma con la materia mental, lo que es esa máquina, y al final terminamos creándola físicamente para comprobar a ver si funciona, y si no funciona tenemos que volver al mundo de donde está el verdadero yo superior, donde está este ego, y volver a intentar crear otra idea nueva para solucionar el problema, que luego lo volvemos a envolver con materia mental, le damos forma y lo llegamos a crear físicamente y la ponemos en marcha la máquina a ver si funciona y si tal y cual, en fin. Ese es el mecanismo desde donde está ese yo superior, cómo utiliza la mente, sus ideas, sus pensamientos, formas y sus creaciones físicas. Pero en realidad el ego, como resultado de la evolución de la vida a través de la forma, no es normalmente un creador en el sitio que normalmente entendemos. El creador de los mundos donde evolucionamos, o sea, Dios, también tiene su mente. Y es de esta mente, de la mente de Dios, de donde surge el mundo del pensamiento. Esto quiere decir que cuando el hombre dice he inventado, no, en realidad no hemos inventado nada. Nosotros estamos en ese mundo del pensamiento, en el mundo superior, en lo abstracto, lo que no comprendemos, lo que no sabemos nada de ello. Y cuando dice nos viene una idea y inventamos algo, es que estamos capacitados para captar algo en esas regiones abstractas. Pero todo lo que ha sido el sistema solar, la evolución en el planeta Tierra y lo que será en un futuro, está ahí creado ya, por Dios mismo. Ahí tiene un esquema de lo que ha sido y lo que será de la humanidad y el planeta Tierra. De ahí es de donde en realidad nuestro ego capta las ideas, por tanto, y los arquetipos existentes en esas regiones. Porque lo que nosotros llamamos ideas son arquetipos que hay ahí. Todo el plan de Dios se encuentra en esos arquetipos creados por las jerarquías superiores que colaboran con él, o sea, por esos famosos 7 espíritus ante el trono. Por tanto, todo el desarrollo pasado y futuro de la humanidad y todas sus creaciones tienen su origen en la mente creadora de Dios. Todo tiene su origen en la mente creadora de Dios. Es Dios en su mente, entre comillas, comparándolo con la nuestra, claro, quien crea un esquema, un plan, un gran plan para su creación. Y luego las jerarquías que colaboran con él, que en total, bueno, la Iglesia Católica también las menciona, como tronos, virtudes, ángeles, arcángeles, etcétera, como la filosofía oculta, son las que llevan a cabo ese plan y nos ayudan, en el caso nuestro, nos ayudan a progresar, a crear los mundos, etcétera. Por poner un ejemplo, el ser humano renace aproximadamente cada 1000 años. De un renacimiento a otro, generalmente, aunque no sea una regla fija, pero casi sí lo es, renacemos en diferente sexo. Entonces, el renacer en diferente sexo y cada 1000 años se hace así más que nada para que las experiencias sean muy diferentes entre un renacimiento y otro. Por un lado, por la diferencia de sexo y por otro, porque el planeta ha cambiado mucho en 1000 años. ¿Y por qué ha cambiado mucho? Pues porque nosotros, aunque menos, claro, pero las diferentes jerarquías que hay en el mundo del pensamiento son las que se encargan de ir cambiando, de ir creando arquetipos de lo que va a ser el planeta. Hay arquetipos de la naturaleza, hay arquetipos de lo que aquí llamamos animales, plantas, hay arquetipos de nuestros cuerpos, hay arquetipo de los mares. Entonces, todos esos arquetipos hay unas jerarquías que trabajan sobre ello y nosotros
entre una vida y otra, también colaboramos ahí para que el mundo físico, para nuestra próxima reencarnación, sea totalmente diferente a la última vida. Por consiguiente, aunque el ego envíe un sinfín de vibraciones mentales desde estas regiones arquetípicas o abstractas del mundo del pensamiento, el cerebro, nuestro cerebro, solo puede o suele reproducir una pequeña cantidad para luego darles forma con la mente concreta y crear las formas físicas. Esas son las ideas que luego llevamos a cabo y a la práctica. Por lo general son los cerebros muy activos y receptivos. Solo estos cerebros activos y receptivos suelen captar mayor número de ideas, entre comillas, aunque crean que son propias, pero proceden de ahí arriba, dando así muestras de poder mental y de genialidad. Así es que las facultades mentales de cada persona representan el grado de sensibilidad que tiene su cerebro respecto a las vibraciones mentales que su yo superior le envía. Podríamos decir que las palabras representan los símbolos de las imágenes mentales que forma el cerebro bajo la acción de la mente concreta, de la mente razonadora. Sin embargo, la mente abstracta, es decir, lo que expresa el ego, ese yo superior, desde las regiones superiores del mundo del pensamiento, pertenece a la razón pura, y eso no se puede expresar casi nunca con palabras. Cuando llega el momento de la muerte, esa alma, ese yo superior, ve, a la vez que graba en los cuerpos invisibles, la película de su vida, la propia vida de la que nosotros somos conscientes ahora. Y graba la película de su vida, gracias a la cual obtendrá un aumento de conocimiento que se convertirá en sabiduría cuando lo asimile como quinta esencia de las experiencias pasadas. Esto ya ocurre primero en el purgatorio y luego en el cielo, o sea, en el mundo de deseos. Una vez desconectado el alma definitivamente del cuerpo físico, pasa al purgatorio, que se encuentra en las regiones inferiores del mundo de deseos, para sufrir el mal que hizo y grabar o asimilar sus resultados. Esta grabación se hace sobre un átomo simiente que forma parte de cada cuerpo físico que utiliza el alma para renacer, y por ser precisamente donde se graban los resultados de todos los sufrimientos o efectos del mal cometido, entonces por eso se suele llamar en filosofía oculta el libro de los ángeles archiveros, o el libro de los ángeles del destino, que es un parte de los ángeles que tiene que ver con la formación de nuestros destinos de acuerdo a nuestro karma, a las deudas kármicas que tengamos. Este átomo o libro del destino tiene principalmente dos funciones. Primera, sirve como base para ver qué causas o siembra hemos hecho en las vidas pasadas para que en las próximas tengamos que afrontar las deudas pendientes como efecto o cosecha que necesitamos experimentar para acelerar nuestro desarrollo. Y segunda función es que, como base de la memoria del alma que nos hablará, como conciencia, cuando reconozcamos el mal que hagamos y cuando lo hemos hecho, porque sabe que en el purgatorio tiene unos efectos de sufrimiento. Dicho de otro modo, cuando en nuestra vida surgen tentaciones que deberíamos superar porque ya caímos y sufrimos en otras vidas por ellas, ese mismo sufrimiento nos advertirá, puesto que está en el átomo simiente del cuerpo físico, precisamente para que no cometamos ese mismo error. Pues eso que estamos hablando de que nos advertirá, esa es la voz de la conciencia.
Cuando superamos esa tentación consciente y voluntariamente significa que hemos aprendido la lección y que la conciencia ha hecho bien su trabajo. La conciencia es el resultado de todo, o la quinta esencia que recogemos de todas las experiencias de cada vida, de cada renacimiento. Y eso se va acumulando y se va juntando y se va fortaleciendo, van desarrollándose los poderes y eso es lo que nos habla, o sea, ese yo superior. Esa es la labor de la conciencia. La evolución que ha alcanzado hasta ahora, cuanto más desarrollo, esa conciencia es cada vez más fuerte y más clara. Como ya se ha dicho, el cuerpo físico se forma sobre un molde de materia etérica, el cual tiene una relación directa con nuestro karma y con los ángeles del destino, que son quienes lo administran sabiamente de acuerdo a nuestras necesidades evolutivas para la próxima vida. Pues similarmente, el alma, ese yo superior, se esfuerza en cada vida porque el molde sea siempre superior en algún sentido. Pues mucho o poco, en cada vida extrae un beneficio que servirá como incentivo para hacer el bien. Así ha ido guiando el alma al hombre desde sus principios, desde sus primeros pasos y generación tras generación, con adelantos y retrocesos, disfrutando de los bienes celestiales y sufriendo de muy diferentes formas, pero al final el hombre responderá a las vibraciones de su ego, que no es otro que la voz de la conciencia.